Me asignaron el tema evangelización y promoción humana en Medellín. Por ahora lo asumo y después lo voy a criticar y le voy a cambiar el título. Quisiera partir de unos prolegómenos teológicos y decir que el primer promotor del hombre es Dios, que crea la carne, asume la carne, resucita la carne y transfigura la carne. En esta visión, si se quiere, de la historia de la salvación, nos encontramos que Dios es el primer promotor del hombre y que hablar de la promoción humana es hablar de Dios. El antiguo tratado teológico sobre la creación y la gracia llevaba por nombre de Deo Creante et Elevante. Hoy lo llamamos apropiadamente antropología teológica. Pero ese viejo título unía dos participios activos que resumen la acción de Dios con respecto al hombre. Lo crea y lo eleva. Lo crea y lo promueve. Dios crea al hombre de la nada, lo hace interlocutor suyo, lo moldea a su imagen y semejanza. Por la creación el hombre ha sido hecho espejo de Dios, originaria y radicalmente es bueno como Dios. Sin embargo, porque por el pecado quedó reprobado, para probarlo, Dios envió a su Hijo, que es por su vida, muerte y resurrección, da vida al hombre. Aquí está la mejor promoción humana. Y podría terminar la conferencia aquí. Segundo acto, encontramos la encarnación. La encarnación, asumir la carne para salvarla, como recordamos de San Irineo, lo que no se asume no se redime. La palabra se hace carne. Ya los padres de la iglesia, los primeros, tuvieron que oponerse a todo tipo de espiritualismo y docetismo, afirmando la realidad humana del Verbo encarnado. Asumir la carne no solo significa hacerse hombre, sino hacerse humano. La creación revela el misterio de Dios y desvela el misterio del hombre. El hombre creado a imagen de Cristo, llamado a semejanza con Dios, es constituido en sujeto espiritual en la carne, es decir, en la persona encarnada. Una auténtica hermenéutica teológica descubre en la creación la gramática del ser humano, el hombre como palabra y espíritu, diría Rahner. Pero descubre también el lenguaje de Dios, el hombre como don y como amor, diría von Balthasar. Estas dos precomprensiones, palabra, espíritu, don, amor, son expresadas por la Gaudium et Spes en ese maravilloso número cristológico, el número 22, Cristo, el hombre nuevo, cuando dice que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y donde dice que el Hijo de Dios se ha unido de cierta manera a todo hombre, pues trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia humana, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. El misterio de la encarnación es el paradigma de humanización, de promoción humana. Nos lleva a asumir todo lo humano, pues es positivo, originalmente, y también es susceptible de ser llevado a Dios. El seguimiento de Jesús supone reconocer los valores de cada persona, de cada pueblo, de cada cultura como semillas del Verbo, para que el Evangelio sea comprendido y asumido desde adentro. Pues sobre esto nos habló Gustavo en el video, en la conferencia que nos dio. La encarnación como paradigma precisamente de humanización. Otro paso es resucitar la carne. No solamente se asume la carne, sino que Dios, en el acontecimiento de Jesús, resucita la carne. Lo acontecido en la Pascua es central, y estamos en la semana de Pascua, es central para nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El misterio de Pascua nos conduce a través de la cruz por la purificación, la redención de los pecados. Y la resurrección es otra cosa que el triunfo de la vida, el triunfo del amor contra todas las injusticias y opresiones personales y estructurales de nuestro mundo. El amor se presenta como fuerza de resurrección. El anuncio querigmático, Jesucristo murió por nuestros pecados, significa que el misterio de Pascua es salvador por excelencia. La resurrección es, por lo tanto, complemento de la encarnación. La resurrección nos invita también a dar vida a nuestros pueblos. Nos invita a transformar las situaciones inhumanas y, por lo tanto, contrarias al plan de Dios, para que nuestros pueblos tengan vida en Él, como dice el lema de Aparecida.
En Pentecostés encontramos la transfiguración de la carne. La misión de nuestra vida cristiana es transfigurar la carne, transformar al mundo, transfigurarlo según esa figura de Dios. En la resurrección de Jesús encontramos una fuerte concentración, una concentración cristológica. En Pentecostés encontramos una expansión universal. Sería como que si la historia de la salvación la viéramos como en un reloj de arena, que en la creación es muy amplio, que poco a poco se reúne en ese espacio donde pasa la arena, es la resurrección, y luego se hable en esa ampliación universal. Es decir, la acción de Dios en Jesucristo se caracteriza por lo singular y lo particular. La acción de Dios, según el Espíritu, se distingue por lo múltiple y la pluralidad. De aquí que, por lo tanto, esta invitación a transfigurar la carne, con ese don de valentía que convirtió de los apóstoles de cobardes, fugitivos, el Viernes Santo, en valiosos y valientes testimonios de la resurrección hasta el martirio. Un segundo punto, hacia una teología del progreso y del desarrollo integral. Ha sido dicho en varios momentos hoy. Sería imposible ver Medellín fuera de esta corriente, que desde la Gaudium et Spes en el 65 pasa por la Populorum Progressio del 67, Medellín que ahora rememoramos, y que de alguna manera se concretará, como nos lo decía Carlos Gali, o Carlos I, como ahora lo han denominado, en la Evangelii Nunciandi, que retoma mucho de Medellín. De la Gaudium et Spes quisiera recuperar que ve el mundo como interlocutor. Hasta ahora, y sobre todo después del Concilio Vaticano I, el mundo era visto como hostil, como enemigo. El Vaticano II, y especialmente la Gaudium et Spes, eleva al mundo como un interlocutor. Y por lo tanto, el mismo título ya lo dice, que las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias son también de la Iglesia. Y el concilio quiere anunciar la presencia y la acción de Dios en el mundo. Pero también percibe que ese mundo está en una profunda metamorfosis social, cultural y religiosa. Y creo que esto fue una de las comprensiones más grandes que tuvo el Vaticano II. La Iglesia llegó tarde, pero llegó a darse cuenta que ya la modernidad se estaba acabando. Dentro de esa profunda transformación, fue sensible al hambre y miseria de una gran parte de la humanidad. Y al mismo tiempo, hacer ver que esas discrepancias entre los países ricos, los menos ricos y los pobres iban creciendo en forma escandalosa. Y dice la Gaudium et Spes, el lujo pulula junto a la miseria. Y esto es un escándalo. Y no solamente la constatación del hecho, sino que aquí también ya hay una constatación de la causa. La carencia de bienes se debe a la injusticia o al menos a una no equitativa distribución. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos algo que es nuclear para entender lo que dirá Medellín más adelante. La Populorum Progressio en el 67 expresa todavía la preocupación personal de Pablo VI al darse cuenta que la Gaudium et Spes, constatando la realidad, no había ido al meollo de la cuestión social. Por eso expresa esa profunda preocupación por el desarrollo de los pueblos, que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia. Es constatar un desequilibrio creciente de la economía moderna, escribía Pablo VI. Los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos. En continentes enteros son innumerables los hombres y mujeres torturados por el hambre. Son innumerables los niños subalimentados. Es clave para Medellín, Populorum Progressio. Y es interesante decir que cuando se escribe, y todavía se redactaba en latín como texto base, Progressio se traduce como desarrollo. El desarrollo de los pueblos. Ante esa constatación, Pablo VI propone una visión cristiana del desarrollo, que va mucho más allá de la económica, como se ha dicho también esta mañana. Para ser auténtico, el desarrollo debe ser integral, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Y al mismo tiempo se da cuenta Pablo VI, y lo dice, que el desarrollo
la cuestión social ha tomado una dimensión mundial. No es solamente algo de la aldea, no es solamente algo de un país, sino que ya es una cuestión mundial. Habla con valentía en el número 21, Pablo VI, de estructuras opresoras. Es un tema en el cual después quiero profundizar, pero estructuras opresoras. Y dice en el 47, no se trata solo de vencer el hambre, ni siquiera de hacer retroceder la pobreza. Eso sería pensar que el hombre se define solo por lo económico, que bastaría un bienestar económico y el hombre sería feliz. No se trata solo de vencer el hambre, ni siquiera la pobreza. El combate contra la miseria, urgente y necesario, es insuficiente. Se trata de construir un mundo donde todo hombre, sin excepción de raza, religión o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana. Aquí encontramos realmente algo que después Medellín va a retomar. Por lo tanto, este desarrollo integral. Se pregunta Pablo VI además, ¿qué tiene que ver la Iglesia con el desarrollo de los pueblos? Ya nos lo decía Rafael antes, para muchos la Iglesia debe ocuparse solo de las cosas, entre comillas, espirituales, ¿verdad? De música celestial, de cosas que traten de cosas muy bonitas, pero que estén fuera de otro mundo. Y Pablo VI dice, tomando parte en las mejores aspiraciones de los hombres y sufriendo al no verlas satisfechas, desea ayudar a todos los hombres a conseguir su pleno desarrollo. Y esto precisamente porque ella les propone lo que ella posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad. Esto es un tema muy importante para Pablo VI. La Iglesia es rica en humanidad. Lo que es propio de la Iglesia es una visión de humanidad y del hombre, porque le ha sido revelada en la autocomunicación de Dios en forma humana. Porque le ha sido revelada cuando Dios crea, asume, salva y transfigura la carne humana. Llegamos a Medellín. Medellín sin duda tiene la gran intuición de la promoción humana. El Vaticano II, la Gaudium et Spes, una sola vez utiliza el término, la expresión promoción humana. Utiliza muchas veces promoción, desarrollo, pero promoción humana lo utiliza una sola vez. Medellín ve que ese desarrollo, ese progreso, lo ve en esta humanización, se nos ha hablado ya bastante, la personalización y la comunitarización. Por lo tanto, la promoción humana como una expresión que expresa lo que la Iglesia propone, que el hombre llegue a ser verdaderamente humano, en su ser personal y comunitario, en su ser social, en su desarrollo integral. Por eso que en la introducción a las conclusiones, Medellín retoma el discurso de la clausura del Vaticano II, de Pablo VI, donde proclama que la Iglesia no se ha desviado, entre comillas, no se ha desviado, sino que se ha vuelto hacia el hombre, consciente que para conocer a Dios es necesario conocer al hombre. Ya se nos ha dicho esta mañana que muchos vieron que ya el Vaticano II, Pablo VI y Medellín se había desviado. Era una desviación. En lugar de ver a Dios, estaba viendo para abajo, para la tierra. Por eso, en la introducción a las conclusiones, Medellín dice esto, es una conversión al hombre, como prolegómeno fundamental para una conversión a Dios. Medellín parte de un hecho concreto. Carlos II nos lo insistía mucho en la parte empírica. Parte de un hecho concreto, es decir, el reconocimiento de la grave situación en nuestro continente latinoamericano, marcada por la pobreza y la injusticia de millones de personas. Es un hecho concreto, no es un principio. Es la constatación con tristeza de esta situación de miseria. Además, como se nos ha dicho, agravada por ser un continente mayoritariamente cristiano y en su momento hace 50 años católico. Que como en un continente mayoritariamente católico y cristiano, hemos producido la mayor desigualdad posible. Medellín no se dirige al hombre abstracto, al hombre trascendental, con el método ver, jugar y actuar, del cual se nos ha hablado también, centra su mirada en la realidad del hombre concreto.
y en la transformación de América Latina. La reflexión de la conferencia se articuló en 3 grandes áreas, abordadas en relación con el proceso de transformación del continente. La primera de ellas fue el área de la promoción del hombre y de los pueblos, hacia los valores de la justicia, la paz, la familia, la educación y la juventud. Una primera observación es un cambio que se da en el orden. Evangelización y crecimiento en la fe vienen después de la promoción humana. Esto hay que subrayarlo, porque por primera vez se parte precisamente de lo que es la promoción humana. En un método deductivo hubiera sido al contrario, se hubiera partido de la evangelización, de la fe, y después, bueno, adaptamos, llegamos también hay que, por una consecuencia, un corolario por allá, hay que promover al hombre. No, la promoción humana está al inicio, y son los temas que abren los documentos de Medellín. Medellín realiza un primer elenco de esos rostros de la pobreza, que después las posteriores conferencias han actualizado. Y entre los pobres se reconocen a las familias, la juventud, la mujer. Algunos dijeron que no lo habían visibilizado. Está visibilizado en el tercer puesto del elenco. Justicia número 1. Los campesinos, los pequeños artesanos, las clases populares. Es el primer elenco de los rostros de la pobreza que realiza la Iglesia latinoamericana. Y no se queda ahí, llama a una profunda transformación personal y colectiva, consciente que, lo hemos citado ya, la originalidad del mensaje cristiano y no solamente el cambio de estructura, sino la conversión personal, que no se tendrá ese continente nuevo si no se tienen hombres nuevos. Promoción humana en Medellín. Podemos decir brevemente que Medellín asocia el tema de la promoción humana al del progreso, desarrollo integral. Esto sí es una novedad. La promoción humana es vista, y lo diré un poco más adelante, en el Vaticano II, más en una línea personal, individual, Rafael lo decía antes. Aquí queda asociado que solamente se logrará una promoción humana desde el ser social, y por lo tanto se parte de la justicia y de la paz, pero unido a un progreso y a un desarrollo integral, que integra las distintas dimensiones del ser humano. Segundo, toma conciencia de que en la pobreza hay una injusticia estructural. Lo que nos hablaban de los fenómenos y la causa, nos hablaba Gustavo. No es simplemente lamentarnos de la pobreza, es indagar en las causas y descubrir una injusticia estructural. En Medellín resuena diáfano el grito de los pobres, como un anhelo de justicia, de liberación, que exige un compromiso social de la Iglesia. Pablo VI en Populoro Progreso decía hay que darse prisa. Y los obispos y la conferencia de Medellín dice no podemos quedarnos sentados, urge esta transformación, urge escuchar y dar respuestas a este anhelo de justicia y liberación. Y esto lo lleva a asumir tareas prioritarias que contribuyan a la humanización y dignificación de los pobres. No tengo el tiempo de hacerlo aquí, pero sería interesante como hacer todo el análisis de las propuestas concretas que hace Medellín para la promoción de los pobres. Creo que ha ido adelante mucho más que las otras conferencias. Por lo tanto, no basta simplemente la denuncia, sino es también el anuncio de un compromiso. Ahora sí llego a lo que dije al inicio del título. Me pidieron, el título me dijeron evangelización y promoción humana. Yo quisiera pedirle a los organizadores, al padre Luis Guillermo, al padre Carlos, a Rafael, que eliminemos la I como hicieron en Aparecida con discípulos misioneros. Porque es todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Permítanme ustedes eliminar la I. Es peligrosa esa I, porque todavía muchos la tienen en la mente. La conjunción I tiene un sentido copulativa. Se suele indicar para indicar una adición, una suma, o la coexistencia de varias entidades.
Es como que si aquí algunos se dedican a la evangelización y ustedes se dedican a la promoción humana. Entonces, da el equívoco de que los que se dedican a la promoción humana no están evangelizando y los que evangelizan no tienen que ensuciarse la mano con la promoción humana porque están comprometidos en cosas muy altas. Por eso que esa ahí es un equívoco. Creo que tenemos que eliminar esa ahí. Jesús de Nazaret, al comprender y actualizar su misión, leyendo el libro del profeta Isaías en Nazaret, asume la misión mesiánica: proclamar la buena nueva a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Es una misión que no es evangelización y promoción humana. Es una promoción humana que ya en sí misma es evangelización. Evangelizar, me gusta decir, es colorear de evangelio toda la realidad. Como cuando los niños pequeños le dan, ¿verdad?, ese dibujo que tienen que ponerles colores, ¿no? La tarea nuestra es colorear, llenar de color, de evangelio, toda la realidad. Por lo tanto, incluye el anuncio querigmático, la denuncia profética, el servicio de la caridad, la celebración sacramental, el testimonio de la comunión, la formación en el discipulado, la espiritualidad del seguimiento. ¿Cuánto cuesta todavía entender? Y dice, sí, los que están en la evangelización son las partes del anuncio, como que si el resto no fuera evangelización. Es un proceso integral. Las dicotomías nos hacen mucho daño. Y después de Medellín vemos con tristeza que todavía hoy se han multiplicado y se multiplican en nuestro continente grupos y movimientos que se dicen muy católicos, muy devotos, pero pareciera que esa falsa devoción no tenga nada que ver con la realidad de los pobres. Como que si no se debiera ensuciar la fe, la liturgia con el olor de los pobres, de los enfermos, de los descartados. El Papa Francisco nos invita con su palabra y con su ejemplo a abrazar al leproso y al enfermo, a acoger al forastero y al emigrante, al incluir al descartado. Sus palabras causan escozor y grima para los que creen que la espiritualidad nada tiene que ver con la promoción humana. La Madre Teresa y sus hermanas en todas las partes del mundo y aquí en América Latina, abrazando a los moribundos, curando sus heridas, asistiéndolos con amor cristiano, logran evangelizar más que muchos sermones ortodoxamente correctos y liturgias estéticamente pulcras. La caridad es la primera evangelización. La promoción humana es una dimensión importante de la evangelización, que tiene como meta el reino de Dios, que es de justicia, de paz, de amor y de vida. De lo contrario, corre el peligro de convertirse en opio del pueblo, alienación y evasión de la realidad. Los auténticos místicos han sabido reconocer el cuerpo de Cristo no solo en el sacramento, sino en la iglesia como comunidad y en el cuerpo llagado de los pobres. Carlos I nos hablaba de esto hoy también. Pablo VI nos recordó en la Evangelii Nunciandi que evangelizar es anunciar el reino de Dios, que es lo único importante, todo lo demás es un resto, es añadidura. Evangelizar es anunciar la salvación liberadora, don de Dios, que es liberación de todo lo que oprime al hombre. El mismo Pablo VI, el Evangelii Nunciandi, recoge lo que fue una contribución de Medellín, y un texto bellísimo, permítanlo leerlo. Entre evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos muy fuertes, vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia a las que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el verdadero y auténtico crecimiento del hombre? Evangelii Nunciandi 31. Y más adelante decía que la obra de la evangelización, no es posible aceptar que la obra de la evangelización pueda o deba olvidar cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad.
en este sentido, Medellín, magisterio local, se hizo magisterio universal en su recepción que tuvo en la Evangelii Nuntiandi. Encontramos aquí la circularidad del magisterio de la que nos hablaban Carlos, los dos Carlos y Rafael. Finalmente, indicar pues algunos procesos iniciados. Evidentemente, una conferencia de 15 días no se le puede pedir pues un cambio total, pero sí el iniciar procesos. ¿Cuál proceso ha iniciado Medellín? Ante todo, de un gran optimismo a un sano realismo. El Vaticano II tuvo lugar en un momento histórico de gran optimismo. Europa se recuperaba de la gran tragedia del siglo XX, de las dos guerras mundiales, que dejaron destrucción, devastación, millones de muertos. El Plan Marshall, que fue un programa para la reconstrucción de Europa Occidental, trajo sin duda beneficios, ayudó a la recuperación de Europa. Se eliminaron barreras al comercio, se modernizaron las industrias. Europa vivía un gran optimismo. Parecía que el horror de las guerras habría desaparecido para siempre, que de ahora en adelante, aprendida la lección, solo venía el progreso y el desarrollo. A nivel eclesial se vivía también un gran entusiasmo por la apertura que significó la elección de Juan XXIII, la convocatoria a un concilio ecuménico pastoral, no para condenar, sino para dialogar con el mundo. Se vivía una nueva primavera del espíritu, se miraba el mundo con optimismo, especialmente la Gaudium et Spes está impregnada de este espíritu entusiasta. Medellín significó el pasaje de este optimismo un tanto ingenuo a un sano realismo. No era verdad que el progreso estaba llegando a todas las regiones del mundo. Más aún en América Latina, la mayoría de las personas estaban y está sumida en la pobreza y en la miseria. De aquí el carácter profético de Medellín, la opción por los pobres y la justicia en un mundo lacerado por profundas contradicciones. Segundo, del existencialismo al estructuralismo. La filosofía que se respira como trasfondo en muchos de los documentos del Vaticano II es la del llamado existencialismo. Había un cansancio de la filosofía escolástica, demasiado explotada para dar respuesta a problemas nuevos. El método de disquisición de autoridades como mera aprobación extrapoladas en su contexto, una insuficiente e inadecuada hermenéutica bíblica, denotaban un cansancio hacia la filosofía estática y esencialista. El mundo era bien otro, distinto, al interpretado por las categorías aristotélico-tomistas. Se abría paso un tanto tardíamente a esa filosofía existencial, una filosofía que después de las guerras mundiales recuperaba el hombre concreto en una situación, describiendo las dimensiones que no tenían cabida en una filosofía escolástica: el amor, la corporeidad, la libertad, la esperanza, la traición, el mal, la fidelidad, la promesa, el compromiso, la presencia, la ausencia, el dolor, el suicidio, la muerte. Eran temas de la filosofía existencial. El mundo inclusive era un mundo existencial, era mi mundo que se movía conmigo. Luego el personalismo recuperó la persona en esa unidad y unicidad. Medellín supone el paso hacia el estructuralismo. Uno de los grandes méritos es pasar de la filosofía existencial al estructuralismo, que nació en la filosofía lingüística, que se extendió a la antropología cultural, a la economía, a la filosofía, a la psicología. Podemos decir, Medellín forja el estructuralismo teológico, porque es capaz de descubrir las estructuras de pecado y un pecado estructural. Un tema que costó mucho ser aceptado en el magisterio pontificio, pero que finalmente en la solicitud de redes sociales y en el catecismo ya ha sido aceptado. No basta el pecado personal, no es suficiente el pecado personal. Hay estructuras de pecado donde están cristalizados tantos pecados personales, pero de las cuales es muy difícil salir porque precisamente legitiman una serie de contradicciones al hombre. Significa pasar también de esas estructuras de pecado a la necesidad de la liberación. Y termino diciendo, pues, antes que me corten aquí el micrófono, que significa pasar de una teoría ascética, de una teología limpia, limpiecita, al compromiso por las praxis transformadoras, aunque ello implique ensuciarse la fe y ensuciarse la vida. Implica también de esa visión desde arriba a una visión desde abajo, una visión de los pobres, desde los pobres. Concluyo.
Una auténtica evangelización se compromete en todo lo que promueve los valores del reino: justicia, paz, verdad, libertad, progreso, desarrollo integral humano. No se identifica ciertamente la evangelización ni se agota en la promoción humana, por supuesto, pero es una dimensión privilegiada. No puede haber evangelización sin promoción humana, pues Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Y termina Medellín en el mensaje final, y cito: queremos comprometernos con la vida de todos nuestros pueblos en la búsqueda angustiosa de soluciones adecuadas para sus múltiples problemas. Nuestra misión es contribuir a la promoción integral del hombre y de las comunidades del continente, pero también el reconocer con humildad: no tenemos soluciones técnicas ni remedios infalibles. Queremos sentir los problemas, percibir sus exigencias, compartir las angustias, descubrir los caminos y colaborar con las soluciones. Muchas gracias.